En esta clase vamos a ver los sistemas de transporte celular. Ya sabemos o conocemos lo que es la membrana celular o la bicapa lipídica, que va a estar constituida por una barrera que va a hacer frente al movimiento de moléculas de agua y de sustancias insolubles entre los compartimentos del líquido extracelular e intracelular. Y sabemos que van a haber proteínas diferentes que actúan de una manera diferente. Algunas tienen espacios acuosos en todo el trayecto del interior de la molécula y permiten el movimiento libre de agua, así como de iones o moléculas seleccionadas. Estas proteínas se denominan proteínas de los canales. Hay otras denominadas proteínas transportadoras que se unen a ciertas moléculas o iones para poder ser transportadas a través de esta membrana. Las células, para poder sobrevivir, necesitan nutrientes, necesitan reproducirse y necesitan tener un buen funcionamiento. Para esto necesitan el transporte celular, donde vamos a tener un transporte activo y un transporte pasivo. Los transportes a través de la membrana celular, ya sea directamente a través de la bicapa lipídica o a través de las proteínas, se producen mediante estos procesos que les venía mencionando, ya sea por un transporte pasivo o por un transporte activo, aunque hay muchas variaciones de estos mecanismos básicos. La difusión se refiere a un movimiento molecular aleatorio de las sustancias, de molécula a molécula, a través de los espacios intermoleculares de la membrana o en combinación con una proteína transportadora. La energía que hace que se produzca la difusión es la energía del movimiento cinético, mientras que en el transporte activo se refiere al movimiento de iones o otras sustancias a través de la membrana en combinación con una proteína transportadora, de tal manera que la proteína transportadora hace que la sustancia se mueva contra una gradiente de energía, como por ejemplo desde un espacio de baja concentración a uno de alta concentración. Además de que este movimiento precisa una fuente de energía adicional, además de la energía cinética. Cuando se explica lo que es la difusión simple, hay que entender o tener presente que todas esas moléculas e iones de los líquidos corporales, incluyendo las moléculas de agua y sustancias disueltas, van a estar en un movimiento constante. Y el movimiento de estas partículas es lo que los físicos llaman calor. En cuanto hay más movimiento, mayor es la temperatura. Y el movimiento nunca se va a interrumpir en ninguna situación salvo en una temperatura de cero absoluta. Cuando una molécula en movimiento, supongamos que tenemos una molécula A, se acerca a una molécula estacionaria, vamos a decir que es una molécula B, las fuerzas electroestáticas y otras fuerzas nucleares de la molécula A van a rechazar la molécula B, transfiriendo parte de la energía del movimiento de la molécula A la B. En consecuencia, la molécula B adquiere energía cinética del movimiento, mientras que la molécula A se enlentece y pierde parte de su energía cinética. O sea, básicamente la molécula A va a empujar a la molécula B para que ésta avance, mientras que la molécula A va a perder el movimiento y se va a hacer más lenta. Ahora, este movimiento continuo de las moléculas entre sí en los líquidos y los gases se va a denominar como difusión. Cuando hablamos de la difusión a través de la membrana celular, este se va a dividir en dos subtipos denominados como difusión simple y difusión facilitada. La simple va a significar que el movimiento cinético de las moléculas o de los iones
se produce a través de una abertura de la membrana o a través de los espacios intermoleculares sin ninguna interacción con las proteínas transportadoras de la membrana. Y la velocidad de difusión viene determinada por la cantidad de sustancias que dispone y la velocidad del movimiento cinético y el número y el tamaño de las aberturas de la membrana a través de las cuales se pueden mover estas moléculas y iones. Entonces, como pueden ver allí en la imagen, estas simplemente van a atravesar por la membrana celular solamente con energía cinética, mientras que la facilitada, esta va a precisar de interacciones de una proteína transportadora. Esta proteína ayuda al paso de las moléculas o de los iones a través de la membrana. De todas maneras, esto en la próxima lámina se los voy a explicar más detalladamente. Vamos a tener que van a pasar también la difusión de sustancias liposolubles a través de esta bicapa lipídica. Uno de los factores más importantes que determinan la rapidez de esta sustancia es porque se difunde a través de la membrana y esta va a ser liposoluble a la sustancia que va a atravesar. Por ejemplo, la liposolubilidad del oxígeno, del nitrógeno y de los alcoholes es más elevada, de modo que todas estas sustancias pueden disolverse directamente en la bicapa lipídica y pueden difundirse a través de esta membrana celular de la misma manera que se produce en la difusión de los solutos de agua. También vamos a tener difusión de agua y otras moléculas insolubles en lípidos a través de los canales proteicos. Aunque el agua es muy insoluble en los lípidos, esta va a pasar rápidamente a través de los canales de las moléculas proteínicas que penetran en todo el espesor de la membrana. La rapidez con las moléculas de agua se mueven a través de la membrana es bastante sorprendente, y los canales de los poros proteicos de la misma membrana van a poder permitir el paso de agua. Si son hidrosolubles y de un tamaño lo suficientemente pequeño, también vamos a tener la difusión a través de poros y de canales proteicos según su permeabilidad selectiva y activación de los canales. Los poros van a estar compuestos por una proteína de membrana que forman tubos abiertos a través de la membrana y estos siempre van a estar abiertos. Sin embargo, el diámetro de un poro y de sus cargas eléctricas proporcionan una selectividad que permite el paso no solo de ciertas moléculas a través de esta membrana, como por ejemplo los poros proteicos denominados acuaporinas o canales de agua permiten el rápido paso de agua a través de las membranas celulares que impiden el de otras moléculas. Las acuaporinas tienen un poro estrecho que permite que las moléculas de agua se difundan a través de la membrana en una única fila. El poro es demasiado pequeño para permitir el paso de iones de hidratos, y algo muy característico de estos canales proteicos es que se van a distinguir por dos características bastante importantes. La primera es que con frecuencia son permeables de manera selectiva a ciertas sustancias, y la segunda es que muchos de los canales pueden abrirse o cerrarse por compuertas que son reguladas por señales eléctricas, es decir, que son canales activados por voltaje, o también puede ser por sustancias químicas que se unen a las proteínas de los canales, que vendrían siendo canales activados por ligandos. En la difusión facilitada se va a utilizar una proteína transportadora para poder difundir una sustancia a través de la membrana. La difusión facilitada difiere de la difusión simple debido a que la velocidad de difusión a través del canal abierto aumenta de manera proporcionada a la concentración de la sustancia que difunde
En la difusión facilitada, la velocidad de difusión se acerca a un máximo, denominado como velocidad máxima, a medida que aumentan las concentraciones de la sustancia que se difunde. La molécula que se va a transportar entra en el poro y queda unida. Después de una fracción de segundo, se produce un cambio conformacional o un cambio químico en la proteína transportadora, de modo que el poro ahora se va a abrir del lado opuesto de la membrana. Como la fuerza de unión del receptor es débil, el movimiento térmico de la molécula unida hace que se separe y se libere del lado opuesto de la membrana. Sin embargo, se debe señalar de manera específica que este mecanismo no permite que la molécula transportadora se mueva, es decir, se difunda en ambas direcciones a través de la membrana. Esto va a depender del tipo de proteína que la transporte. Entonces vamos a tener proteínas que son bidireccionales, unidireccionales o de cotransporte. Entre las sustancias más importantes que van a atravesar la membrana celular vamos a tener la glucosa y los aminoácidos. La ósmosis interviene cuando en ocasiones se produce una gran diferencia de presión entre los dos lados de la membrana permeable. Esto se produce como por ejemplo en la membrana capilar sanguínea. De todos los tejidos del cuerpo la presión es aproximadamente de unos 20 milímetros de mercurio y es mayor en el interior del capilar que en el exterior. Cuando la presión es mayor de un lado de la membrana que del otro, esto significa que la suma de todas las fuerzas de las moléculas que chocan con los canales de ese lado de la membrana es mayor que del lado contrario. En la mayor parte de los casos, esto se debe a que hay un mayor número de moléculas que va a chocar cada segundo contra la membrana. La consecuencia es que se dispone de mayores cantidades de energía para poder producir un movimiento neto de las moléculas desde un lado de presión elevada hacia uno con una presión baja. La ósmosis a través de la membrana con permeabilidad selectiva sucede cuando las sustancias más abundantes que se difunden a través de la membrana celular, en este caso el agua, cada segundo se va a difundir normalmente una cantidad suficiente en ambas direcciones a través de esta membrana. Sin embargo, normalmente la cantidad que se difunde en ambas direcciones va a ser equilibrada, pero cuando ocurren ciertas condiciones se puede producir una diferencia de concentración de agua a través de la membrana, al igual que se puede producir diferencias en la concentración de otras sustancias. Cuando esto ocurre, se produce un movimiento neto de agua a través de la membrana celular, haciendo que la célula se hinche o se contraiga, por así decirlo. Dependiendo de la dirección del movimiento del agua, este proceso de movimiento neto del agua se debe a la producción de una diferencia de las concentraciones del agua, por lo cual se denomina como ósmosis. Va a haber agua pura de un lado de la membrana celular y una solución de cloruro de sodio al otro lado. Las moléculas de agua van a atravesar la membrana celular con facilidad, como pueden ver allá en la imagen, mientras que los iones de sodio y de cloruro pasan solo con mucha dificultad. Por tanto, la solución de cloruro sódico es realmente una mezcla de moléculas de agua difusibles y de iones de sodio y cloruro no difusibles. Y se dice que la membrana es permeable de manera selectiva al agua, pero es mucho menos permeable a iones de sodio y cloruro. También va a entrar en juego lo que es la presión osmótica, que va a ejercer en las partículas de una solución, ya sean moléculas de iones que van a estar determinadas por un número de partículas por la unidad de un volumen de líquido,
y no por una masa de partículas. Esto se refiere a lo que es la presión osmótica, es decir, va a haber una presión sobre la solución concentrada y esta presión va a hacer que el agua traspase la barrera hacia el otro lado y siga concentrándose el agua, mientras que va a hacer que sea más concentrada la solución. Hay otra definición que hay que tener en cuenta, que es la osmolalidad. El osmol, se utiliza para expresar la concentración de una solución en función del número de partículas que se utilizan, y a esta unidad se le va a denominar entonces como osmol. En lugar de gramos, un osmol va a equivaler al peso molecular gramos de un soluto osmóticamente activo. Un ejemplo, 180 gramos de glucosa, que vendría siendo lo que es el peso molecular en gramos, va a equivaler a un osmol de glucosa. Y dependiendo también de la cantidad de agua y soluto que tengan las soluciones, van a ser hipertónicas, isotónicas e hipotónicas. Cuando la solución tiene una mayor concentración de soluto, va a ser hipertónica. Si la solución va a ser de menor concentración de soluto, va a ser hipotónica. Y cuando las concentraciones de solutos son iguales, van a ser isotónicas. Hay diferentes sustancias que se transportan activamente a través de las membranas celulares, incluyendo los iones de sodio, potasio, calcio, hierro, hidrógeno, cloruro, yoduro y urato, además de diversos azúcares y la mayor parte de los aminoácidos. Vamos a conseguir que estos iones se pueden transportar mediante el transporte activo y se va a dividir en dos tipos de transporte, uno primario y uno secundario. El transporte activo primario, la energía procede directamente de la escisión del trifosfato de adenosina o ATP o por algún otro compuesto de fosfato que sea de alta energía. El transporte activo secundario, la energía procede secundariamente de lo que se ha almacenado en forma de diferentes concentraciones iónicas de sustancias moleculares o iónicas secundarias entre los dos lados de la membrana celular, que se generó originalmente mediante un transporte activo, es decir, que va a ser la energía que se originó como consecuencia del transporte activo. Sin embargo, en ambos casos el transporte va a depender de una proteína transportadora que va a penetrar a través de la membrana celular, al igual que en la difusión facilitada. En el transporte activo, la proteína va a funcionar de manera diferente. Acá en la imagen vamos a ver lo que es la bomba de sodio-potasio. Entre las sustancias que se transportan mediante el transporte activo primario está el sodio, el potasio, el calcio, el hidrógeno, el cloruro y otros iones, pero principalmente vamos a tener esta bomba de sodio y potasio. En esta bomba, el transporte se va a encargar de bombear iones de sodio hacia afuera a través de la membrana celular de todas las células y al mismo tiempo va a bombear iones de potasio desde el exterior hacia el interior. Esta bomba va a ser la responsable de mantener las diferentes concentraciones de sodio y potasio a través de la membrana celular, así de establecer un voltaje eléctrico negativo en el interior de la célula. Como les venía diciendo, esto va a ser mediante una proteína transportadora y van a tener tres características específicas que son importantes para el funcionamiento de esta bomba. La primera es que la proteína va a tener 3 puntos de receptores para la unión de iones de sodio en la porción de la proteína que protruye hacia el interior de la célula. 2.
tiene 2 puntos de receptores para los iones de potasio en el exterior y 3 proporcionan la porción interior de esta proteína. Cerca de los puntos de unión del sodio van a tener una actividad de ATP. Cuando 2 iones de potasio se unen al exterior de la proteína transportadora, 3 iones de sodio se van a unir en el interior. Se activa la función del ATP de la proteína y se piensa que se va a producir un cambio químico y de conformacionalidad de la molécula transportadora, haciendo así que sean transportados los 3 iones de sodio que están en el interior hacia el exterior y los 2 iones de potasio que estaban en el exterior entren a la célula. Esta bomba es bastante importante debido a que una de sus funciones es controlar el volumen de todas las células. Sin esta función, la mayor parte de las células del cuerpo básicamente se hincharían y explotarían. Es decir, que en el interior de las células va a haber grandes cantidades de proteínas y de otras moléculas orgánicas que no pueden escapar de la célula. Y la mayor parte de estas van a tener una carga negativa. Por lo tanto, atraen grandes cantidades de potasio y de sodio y otros iones que son positivos. Todas estas moléculas y iones van a producir ósmosis de agua hacia el interior de la célula. Al menos que este proceso se detenga, la célula terminaría por hincharse indefinidamente hasta que no pueda más y explote. Por eso es que acá viene lo que es la bomba de sodio-potasio para que esto no suceda. Tenemos otra bomba que es de tipo primario, que es la bomba de calcio. Es bastante importante y los iones de calcio normalmente se van a mantener en concentraciones muy bajas en el citosol intracelular de prácticamente todas las células, a una concentración, realmente muy poca, a diferencia del líquido extracelular. Esto se consigue principalmente mediante 2 bombas de calcio que funcionan mediante el transporte activo. Una está en la membrana celular y va a bombear calcio hacia el exterior de la célula, y la otra va a bombear los iones de calcio hacia uno o más de los organelos vesiculares intracelulares de la célula, como el retículo endoplasmático de las células musculares y las mitocondrias de todas las células. En cualquiera de los 2 casos, la proteína transportadora va a penetrar en la membrana y va a actuar junto con la enzima de ATP, que tiene la misma capacidad de escindir el ATP en la proteína transportadora de sodio. La diferencia es que esta proteína tiene un punto de unión muy específico para el calcio en lugar de tener una para el sodio. Ahora bien, en el transporte activo secundario, o también llamado cotransporte o contratransporte, cuando los iones de sodio se transportan hacia el exterior de la célula mediante un transporte activo primario, habitualmente se establece una gradiente de concentración de iones de sodio a través de la membrana celular, con una concentración elevada fuera de la célula y una concentración baja en el interior. Esta gradiente representa un almacén de energía porque el exceso de sodio en el exterior de la membrana celular siempre va a intentar difundir hacia el interior de la célula. En condiciones adecuadas, esta energía de difusión del sodio puede arrastrar otras sustancias junto con el sodio a través de la membrana celular. Este fenómeno es el que se conoce como cotransporte o contratransporte, que forma parte de este transporte activo secundario. Para que el sodio arrastre otra sustancia con él es necesario un mecanismo de acoplamiento.
Esto se consigue por medio de otra proteína transportadora de la membrana celular. En este caso, el transportador actúa como un punto de unión tanto para el ion de sodio como para una sustancia que se va a cotransportar. Una vez que los dos están unidos y el gradiente de energía del ion de sodio hace que este ion y la otra sustancia sean transportados juntos hacia el interior de la célula. El contratransporte, los iones de sodio intentan una vez más difundir hacia el interior de la célula y se debe transportar hacia el exterior. Por tanto, el ion de sodio se une a la proteína transportadora en el punto en el que se proyecta hacia la superficie del exterior de la membrana, mientras que la sustancia que va a contratransporte se une a la proyección interior de la proteína transportadora. Una vez que ambos se han unido, se produce un cambio conformacional y la energía se libera. El ion de sodio se mueve ya sea hacia adentro o hacia afuera junto con esa partícula que está arrastrando. La glucosa y muchos aminoácidos se transportan hacia el interior de la mayor parte de las células contra gradientes de concentración. El mecanismo es totalmente mediante el cotransporte. La proteína transportadora tiene dos puntos de unión en la cara externa, uno para el sodio y otro para la glucosa. Además, la concentración de los iones de sodio es alta en el exterior y baja en el interior, lo que suministra la energía necesaria para este tipo de transporte. Los cotransportadores de sodio y glucosa son mecanismos especialmente importantes en el transporte de glucosa a través de las células epiteliales renales e intestinales. El cotransporte con sodio de los aminoácidos se produce de la misma manera que para la glucosa, excepto porque se utiliza un grupo diferente de proteínas transportadoras, donde se han identificado 5 proteínas transportadoras de aminoácidos y cada una de estas de las cuales es responsable de transportar un grupo de aminoácidos con características moleculares específicas. El cotransporte de sodio, de la glucosa y de los aminoácidos se produce especialmente a través de las células epiteliales del tubo digestivo y de los túbulos renales para favorecer la absorción de estas sustancias hacia la sangre. Como otros mecanismos importantes de cotransporte, vamos a incluir lo que es el cotransporte de los iones de cloruro, de yoduro, de hierro y de urato. Hay mecanismos especiales de las células denominados endocitosis. Si una célula necesita vivir, crecer, reproducirse, debe obtener los nutrientes y otras sustancias de los líquidos circulantes. La mayoría de estas sustancias atraviesan la membrana celular por difusión y por transporte activo. Pero hay partículas muy grandes que entran en la célula mediante una función especializada de la membrana celular que se denomina como endocitosis. Las formas principales de endocitosis son la pinocitosis y la fagocitosis. También tenemos la endocitosis mediada por receptores. La pinocitosis se refiere a la ingestión de partículas diminutas que forman vesículas del líquido extracelular y partículas dentro del citoplasma celular. La fagocitosis se refiere a la ingestión de partículas grandes como bacterias, células enteras o porciones de tejidos degradados, mientras que la endocitosis mediada por receptores es un mecanismo de incorporación de moléculas específicas reconocida por receptores de la membrana plasmática. Se han descrito unos 25 tipos de receptores que actúan en este tipo de endocitosis. Con ellos, la célula puede incorporar de una forma muy eficiente moléculas o partículas que se encuentran disueltas a bajas concentraciones. Estas moléculas se unen a sus receptores y los complejos de receptor ligando convergen en una zona de la membrana plasmática donde se produce la formación de la vesícula y posteriormente viaja al interior de la célula. En la pinocitosis,
Los receptores se concentran en los orificios pequeños de la superficie externa de la membrana celular. Estos se van a conocer como hendiduras revestidas. Una vez que las moléculas proteicas se han unido a los receptores, las propiedades de la superficie de la zona de la membrana cambian de tal manera que todas las hendiduras se van a invaginar hacia el interior y las proteínas fibrilares que rodean a la invaginación hace que se cierren los bordes sobre las proteínas uniéndose y sobre una pequeña cantidad de líquido extracelular. Inmediatamente después, la porción invaginada de la membrana se rompe separándose de la superficie de la célula, formando una vesícula de pinocitosis dentro del citoplasma de la célula. Por otro lado, tenemos la fagocitosis, que se inicia cuando una partícula como una bacteria, una célula muerta o restos de tejido se unen a los receptores de superficie de los fagocitos. En el caso de las bacterias, cada una de ellas ya suele estar unida a un anticuerpo específico frente a ese organismo, y es el anticuerpo el que se une a los receptores de los fagocitos arrastrando consigo la bacteria. La fagocitosis se va a producir en etapas diferentes. Vamos a tener la primera, donde los receptores de la membrana celular se unen a los ligandos de la superficie de las partículas. 2. La zona de la membrana alrededor de los puntos de unión se evaginan hacia afuera en una fracción de segundo para rodear toda la partícula, y después cada vez más receptores de membrana se van a unir a los ligandos de la partícula, y todo esto va a ocurrir bruscamente como si fuera una cremallera para formar las vesículas fagocitarias cerradas. 3. La actina y otras fibrinas contráctiles del citoplasma van a rodear esa vesícula fagocítica y se contraen en torno a su borde exterior, empujando la vesícula hacia el interior. Y 4. Las proteínas contráctiles van a contraer el eje de la vesícula de forma tan completa que ésta se separa de la membrana celular, dejando la vesícula en el interior de la célula, del mismo modo que se forman las vesículas de pinocitosis. A diferencia de la endocitosis, que es básicamente partículas y moléculas que ingresan hacia el interior de la célula, la exocitosis vendría siendo lo contrario. Son moléculas, partículas que van a salir de la célula. Entonces, la exocitosis se basa en la fusión de las vesículas con la membrana plasmática. Las vesículas principalmente son producidas por el aparato de Golgi y viajan a la membrana plasmática, con quien se fusionan, y también pueden provenir de vesículas de otros compartimentos como los endosomas. Hay dos tipos de exocitosis: la exocitosis constitutiva, que se produce en todas las células y se encarga de liberar moléculas que van a formar parte de la matriz extracelular, o bien llevan moléculas en la propia membrana de la vesícula que sirven para regenerar la membrana plasmática. Es un proceso constante de producción, desplazamiento y fusión de vesículas con diferentes intensidades de tráfico según el estado fisiológico de la célula. La exocitosis regulada se produce solo en aquellas células especializadas en secreción, como por ejemplo en las productoras de hormonas, en las neuronas, en células del epitelio digestivo, en células glandulares, entre otras. Este tipo de exocitosis libera moléculas que realizan funciones en el organismo, como la digestión, o que afectan a la fisiología de otras células que están próximas o localizadas en regiones alejadas del organismo, a las cuales llegan a través del sistema circulatorio, como es el caso de las hormonas. Las vesículas de secreción regulada no se fusionan espontáneamente con la membrana plasmática, sino que necesitan una señal que normalmente es un aumento de la concentración de calcio, además de que se necesita ATP y GTP